Mi hermana se metió con mi pareja, arruinó mi compromiso, quedó embarazada y ahora toda mi familia me trata como la mala por no asistir a su baby shower. ¿Soy yo la que está mal? Pero supongo que lo justo sería empezar por el día en que encontré el anillo. No donde me lo esperaba, ni en el cajón de mi novio, ni en la mochila donde solía esconder cosas, sino en el maldito baño del cuarto de huéspedes. En la repisa, al lado de la pasta dental. Estaba ahí como si fuera cualquier porquería. Un anillo de compromiso. El anillo con el que se suponía que íbamos a empezar una vida juntos. Y no estaba en mi casa. Estaba en la casa de mis padres, durante una visita familiar, justo después del cumpleaños de mi hermana. Sé cómo suena esto. Suena a historia sacada de una telenovela barata, y créeme, ojalá fuera. Porque ni siquiera me molesté al principio. Solo me congelé. Pensé que tal vez era una coincidencia estúpida. Que mi hermana había comprado algo similar en una tienda barata. Pero cuando lo tomé en la mano, sentí algo raro. Ese diseño lo había visto antes. Era el que él me había mostrado meses atrás en su laptop, cuando pensaba que yo estaba dormida. Lo reconocí al instante. Lo confronté. Esperé a que regresáramos a casa y le pregunté directamente. No me hizo esperar. Dijo que no podía seguir ocultándolo. Que él y mi hermana estaban juntos. Que no sabía cómo pasó. Que fue un error. Que fue algo emocional. Que yo me había vuelto distante. Que no había sido su intención. Que empezó como una confusión y se volvió otra cosa. Que lo sentía. Que se suponía que iban a decírmelo después del fin de semana. Que el anillo era para ella. Yo no dije nada. Literalmente, nada. Me quedé mirando su cara y lo único que sentí fue vacío. Ni rabia, ni tristeza, ni traición en ese momento. Solo un silencio raro. Como si todo se hubiera apagado. Me fui a dormir esa noche sin decir una palabra. Él durmió en el sofá, creo. A la mañana siguiente, me fui. Dejé mis cosas. Me subí al coche y manejé hasta la casa de una amiga en Flagstaff. No le conté nada. Solo le pedí quedarme unos días. Y durante esas 72 horas no hablé con nadie. Ni comí casi. Dormía por partes y cuando me despertaba no sabía dónde estaba. La que sí me escribió fue mi hermana. Un mensaje de texto. Solo decía, sé que estás molesta. Podemos hablar cuando quieras. Como si esto fuera un malentendido. Como si yo me hubiera ofendido por algo menor. Como si no hubiera arruinado toda mi vida con una sonrisa en la cara. Y lo peor es que mis padres lo sabían. Me enteré después. Me lo dijo mi tía, sin querer. ¿Y tú cómo estás llevando esto?, me preguntó, como si yo ya estuviera al tanto desde hace semanas. Yo no entendía. Y ahí me cayó todo encima. Mis padres lo sabían desde hacía más de un mes. Él les contó antes de que me lo dijera a mí. Y no solo no hicieron nada, organizaron una cena de cumpleaños para mi hermana como si nada. Me invitaron. Me sentaron al lado de ella. Y actuaron como si el mundo fuera normal. ¿Quieres saber lo peor? Que durante esa cena, mi hermana se reía. Me tocaba el brazo. Me preguntaba si seguía con el yoga. Si todavía quería mudarme a Austin. Me decía que me veía bien. Todo con esa cara de niña buena que ha perfeccionado desde que éramos pequeñas. Y yo como una estúpida, respondiendo con monosílabos, sin tener idea de que todo mi mundo estaba a punto de colapsar. No sé si la rabia vino después o si siempre estuvo ahí, en algún lugar. Pero cuando volví a casa de mi amiga y empecé a leer los mensajes viejos, ver las fotos, recordar cada mirada, cada salida, cada maldita conversación, me di cuenta de que había señales. Claro que las hubo, solo que yo no quise verlas. Porque ¿quién en su sano juicio imagina que su hermana, tu propia sangre, va a meterse con tu pareja? Y no solo eso, sino que va a aceptar un anillo. ¿Que va a querer casarse con él? Me fui de Arizona esa misma semana. Tiré el chip del teléfono. Me desconecté de todo. Y en medio de ese caos, lo único que no podía dejar de pensar era, ¿cómo carajo llegamos hasta aquí? No sé si fue cobardía o instinto, pero desaparecí. Me fui sin decirle a nadie a dónde. Apagué todo. Me llevé lo básico y manejé hacia el norte, sin un destino claro. Dormí en moteles de carretera, en uno de esos donde huele a cigarro aunque digan que es cuarto para no fumadores. No comía bien, no dormía bien, pero era eso o quedarme en un lugar donde todo me recordaba a ello, porque cada esquina de mi departamento tenía su rastro. El sofá donde se sentaban los dos cuando venían mis papás. La cocina donde ella me ayudó a preparar su pastel de cumpleaños el año pasado. Hasta la toalla que dejaba él en la puerta del baño. Todo tenía algo de ellos. Era como si me hubieran infestado la vida. No me dejaban espacio para respirar. Pasé la primera semana sin hablar. Literal. Ni con la señora del motel, ni con la chica del café. Solo asentía con la cabeza. Y lo peor es que en medio de todo eso, la gente seguía viviendo su vida. Veía familias cenando, parejas abrazándose en gasolineras. Vi un tipo besar a su novia en el estacionamiento de un Walmart. Y me daban ganas de gritar. Gritarles que todo era mentira. Que no confiaran. Que las personas te apuñalan por la espalda con una sonrisa.
Que una hermana puede traicionarte y actuar como si fueras tú la loca. Después de eso vinieron los mensajes. No de ellos, al menos no de inmediato, sino de mi madre. Ella fue la primera. Me escribió un correo larguísimo que no tuve ni ganas de leer completo. Lo único que vi fue la frase: no puedes seguir huyendo, tienes que enfrentar la situación con madurez. Madurez. Esa palabra me dio asco. ¿Qué clase de madurez hay en tener que mirar a la cara a dos personas que te destruyeron y fingir que todo está bien porque la familia es lo primero? ¿Y por qué se supone que yo soy la que tiene que aguantar? Luego vino el siguiente correo. Esta vez sí lo leí. Porque me mencionaba una cosa que me dejó fría. Estaban planeando hacer una comida familiar para anunciar oficialmente el compromiso de mi hermana con mi ex. Y me invitaban cordialmente, como si fuera una fiesta cualquiera. Como si fuera una boda más. Mi madre, sin ningún tipo de tacto, escribió: sabemos que es incómodo para ti, pero sería un gesto bonito si pudieras venir. Ella sigue siendo tu hermana. Ahí fue cuando me di cuenta de que nadie iba a estar de mi lado. Nadie. Ni mis padres, ni mis tíos, ni siquiera los amigos en común que teníamos con mi ex. Algunos me mandaron mensajes tipo: qué fuerte todo esto, pero ninguno cortó relación con él. Nadie se puso en mi lugar. A nadie le importó que hubiera estado con él por más de 5 años, que hubiéramos hablado de casarnos, de tener hijos, de comprar una casa en el centro, que yo había estado ahí cuando él perdió el trabajo, cuando su madre enfermó, cuando no tenía ni para pagar el alquiler. Fui yo la que estuvo. Y ahora ella es la que se queda con todo. Cuando empecé a contar esto a un par de personas, no amigas cercanas, más bien conocidas que me crucé por ahí, gente sin contexto, todos reaccionaban igual, con una cara de incomodidad, como si no supieran qué decir. Uno hasta me preguntó si acaso yo no veía venir lo de ellos dos, como si fuera mi culpa, como si la traición fuera esperable, como si yo hubiera fallado como mujer por no anticipar que mi pareja y mi hermana estaban teniendo algo a mis espaldas. Y entonces sí, llegó el mensaje de ella, no uno seco, como el primero. Esta vez era una nota de voz. Lloraba. Decía que todo fue un error, que se había enamorado sin querer, que lo intentó evitar, que se sentía una mierda, que no quería perderme, que yo era su única hermana, que nunca había querido lastimarme, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por recuperarme. Y no te voy a mentir, por un segundo sentí algo, una parte de mí que quería abrazarla y decirle que la perdonaba, porque crecimos juntas, porque compartimos cuarto, ropa, secretos, porque cuando éramos niñas yo la defendía de todo el mundo, porque era la persona que más quise en este planeta, pero me duró poco, porque me acordé de su cara en esa cena, la manera en que me miraba, como si no pasara nada, la forma en que se reía, como si no llevara meses acostándose con el hombre con el que yo pensaba casarme. Después de eso, bloqueé todo, números, redes, correos, me fui más al norte, llegué hasta Idaho sin darme cuenta, nunca había estado tan lejos sin un plan, pero no quería estar cerca de nadie. Empecé a trabajar en un café pequeño, de esos que abren a las 6 de la mañana y se llenan de gente mayor. Nadie me conocía, nadie me preguntaba cosas personales, y por un tiempo, eso fue suficiente, hasta que un día alguien del pasado me encontró. Y ahí es donde la cosa se empezó a poner peor, porque resulta que el compromiso no era lo único que estaban ocultando. Me encontró una prima, no era especialmente cercana, pero habíamos compartido varias navidades, vacaciones familiares, ese tipo de cosas. Me escribió por Facebook, porque al parecer fue la única red social que olvidé cerrar o borrar. Su mensaje fue cortito: no te voy a juzgar. Solo quiero contarte algo que creo que no sabes. Tardé 2 días en responderle. Estaba tan agotada mentalmente que ni siquiera sabía si quería abrir otra caja de mierda. Pero lo hice. Le dije que hablara, que dijera lo que tenía que decir y que no esperaba nada de mí a cambio. Me respondió con una llamada. Esa sí la tomé. Estaba sentada en la parte de atrás del café, en mi descanso, con las manos frías y el estómago vacío. Me dijo que el compromiso era una pantalla, que mi ex y mi hermana estaban juntos desde hacía más de un año, que todo el mundo en la familia lo sabía, que había rumores, que mi madre le contó a su madre, mi tía, que estaban tratando de no decirme hasta que fuera algo serio, que la comida de cumpleaños fue planeada no para festejar a mi hermana, sino para que yo viera con mis propios ojos lo bien que se llevaban antes de hacer el anuncio, como si eso lo hiciera más digerible, como si verme ahí, sonriendo con una copa de vino, sin saber que era la única estúpida en la mesa que no sabía la verdad, fuera la manera correcta de prepararme. Me quedé muda. No lloré. No grité. Solo sentí esa mezcla asquerosa de rabia con resignación, porque ya me lo imaginaba. En el fondo, ya lo sabía. Pero escucharlo de alguien más fue como recibir el golpe que había estado esquivando por semanas. Y entonces soltó lo peor. Me dijo que mi hermana estaba embarazada, que ya tenía casi 5 meses, que por eso se habían apurado con el compromiso, que por eso mis padres estaban tan desesperados porque yo lo aceptara.
porque iba a ser el primer nieto. Y aparentemente, yo era una amenaza para esa alegría familiar si no me alineaba con el cuento feliz. Colgué. No dije gracias. No dije nada. Apagué el celular y me fui a caminar. Sin rumbo. Terminé en una estación de autobuses. Compré un ticket al azar. Me subí a un Greyhound que iba hacia Nevada. No tenía ni una mochila. Solo mi chaqueta, mi cartera y mi rabia. Lloré por primera vez en semanas en ese autobús. Un llanto feo, sin sonido, con la cara escondida. Como si fuera una niña. Como si estuviera huyendo de una casa en llamas. Porque eso era mi familia. Una casa que ardía y nadie hacía nada por apagar. En Reno alquilé un cuarto por semana. Me quedé sin trabajo, claro. Pero en ese momento me daba igual. Comía lo que podía. Dormía mal. Escribía cosas que no mostraba a nadie. Y cada vez que me despertaba pensaba, ella está embarazada del hombre que fue mi pareja por más de 5 años. Y todos están felices por ella. Una vez, por pura debilidad, volví a abrir el correo. Había uno nuevo. De mi padre esta vez. Era breve. Solo decía, estás invitada al baby shower. No queremos que este momento nos aleje más de ti. ¿Baby shower? ¿Querían que yo fuera a una celebración de la criatura que nació de la peor traición que he vivido? ¿En serio? Era como si me escupieran en la cara con una sonrisa. Respondí algo que todavía me hace sentir culpable, pero no me arrepiento. Le dije que esperaba que el bebé tuviera mejores valores que sus padres, y que si quería fingir que yo no existía, al menos tuviera la decencia de hacerlo sin invitarme a teatros de felicidad. Nunca me respondió. Pasaron los días. Los mensajes cesaron. El silencio fue lo único constante. Hasta que un día, semanas después, me llegó una solicitud en Instagram de una cuenta con nombre raro. No tenía foto. No tenía publicaciones. Solo seguía a mi hermana. Era ella. Me escribió por DM, pero no decía perdón. No decía te extraño. Decía, mamá está muy triste. No deberías castigarla por mis decisiones. Ahí me quebré. Porque no se trataba solo de la traición de pareja. No era solo mi hermana, ni él. Era toda una familia que me había dado la espalda, que había elegido mirar para otro lado, que decidió que el camino más cómodo era hacerme pasar por la tóxica, la inmadura, la resentida, en lugar de mirar de frente lo que habían hecho. Cambié de ciudad otra vez. Me fui a Sacramento. Viví en la casa de una señora que rentaba el garaje como cuarto. Dormía entre cajas. Trabajaba en un restaurante de comida rápida. Empecé terapia, aunque me costaba ir. Me sentía culpable hasta de existir. Como si todo lo que me pasaba fuera por mi culpa. Como si yo hubiera fallado en algo básico. Y justo cuando pensaba que nada podía sorprenderme más, una conocida, una excompañera del trabajo donde él y yo nos conocimos, me escribió para decirme algo que me sacudió todo. Y fue entonces que entendí, que ni siquiera había sido la primera vez que él me traicionaba. Esa chica que me escribió se llama Clara. No éramos amigas. Apenas habíamos coincidido en algunos turnos cuando yo trabajaba en la oficina donde conocí a él. Pero algo me decía que si ella estaba escribiéndome ahora, después de tanto tiempo, no era por nostalgia. Su mensaje era corto, como todos los que me caen últimamente, sé que no tengo derecho a meterme, pero creo que hay cosas que deberías saber. Si te parece bien, dime dónde y cuándo. La cité en una cafetería. Una de esas que están al lado de estaciones de tren, donde nadie te presta atención. Llevaba días sin dormir bien. Sentía como si todo mi cuerpo estuviera en alerta constante, esperando más mierda. Ya ni lloraba. Tenía los ojos secos, hinchados, como si hubieran decidido dejar de cooperar conmigo. Clara llegó puntual. Se veía nerviosa, y no me extraña. Lo que tenía para decir no era poca cosa. Se sentó, pidió un café, y me soltó todo de una vez, sin rodeos. Me dijo que él, mi ex, me había engañado al menos 2 veces más durante nuestra relación. Que una fue con una chica del trabajo. Una becaria que estuvo solo 3 meses. Que se rumoreó en la oficina porque los vieron salir juntos, porque él la llevaba a casa en el carro. Porque una vez alguien los escuchó discutir en el estacionamiento, que cuando esa chica renunció, él actuó como si no hubiera pasado nada. Clara pensó en decírmelo en su momento, pero no quiso meterse. La otra vez fue peor, porque fue con una conocida mía, no amiga, pero alguien que estuvo en mi cumpleaños, que se sentó en mi mesa, que brindó conmigo, y después se acostó con él en un viaje que hicieron con un grupo del trabajo. Clara me mostró mensajes, chats que ella había guardado porque, según dijo, siempre tuvo un mal presentimiento. Me enseñó capturas donde él hablaba de mí como si fuera un estorbo, como si yo fuera la mujer que no entendía su naturaleza, que no era lo suficientemente abierta, que lo limitaba. Casi vomité ahí mismo. Literal. Sentí que el estómago se me revolvía de una forma que nunca había sentido. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Y no era solo por la traición, otra vez. Era por esa sensación asquerosa de haber vivido en una mentira durante años, de haber defendido a alguien que me veía como una carga.
De haber apostado todo a una relación donde yo era la única que jugaba limpio. Clara terminó diciéndome que no buscaba disculpas, que solo quería que yo supiera con quién había estado. Le agradecí. De verdad. Aunque no sabía ni cómo agradecer algo así. Nos despedimos sin mucho más que un gesto con la cabeza. Ella se fue. Yo me quedé ahí, con el café frío, mirando a la gente entrar y salir como si nada. Volví al cuarto alquilado como un fantasma. Me metí en la ducha con la ropa puesta. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Me senté en el piso. Dejé que el agua cayera. Pensaba en todas las veces que confié en él. En todas las veces que me llamó mi amor, que me prometió cosas, que me habló de tener hijos, que me abrazó cuando yo lloraba por cosas pequeñas. Y todo eso mientras se acostaba con otras. Mientras reía con mi hermana. Mientras todos me miraban como si fuera una broma viviente. Esa noche rompí cosas. Tiré una silla. Pateé una caja. Me corté con un vaso y ni me di cuenta hasta que vi la sangre en el suelo. No fue intento de nada. No iba a hacerme daño. Pero entendí que había tocado fondo. No por tristeza. Por rabia. Por impotencia. Porque me habían quitado todo lo que era mío. Mi relación. Mi confianza. Mi familia. Después de eso, vino una especie de calma. No una calma buena. Una calma hueca. Como si nada me importara ya. Trabajaba en automático. Sonreía por educación. No hablaba con nadie si no era necesario. Empecé a escribir lo que me pasaba. Páginas y páginas en cuadernos viejos. Todo lo que me callé durante años. Todas las veces que me sentí invisible. Las veces que él me interrumpía cuando hablaba. Las veces que mi hermana me hacía sentir pequeña. Las veces que mi madre defendía a ella incluso cuando estaba equivocada. Las veces que yo me tragué el orgullo para que hubiera paz en la familia. ¿Y todo eso, para qué? Un día me escribió otra vez. Desde un número nuevo. Me dijo que quería hablar. Que había cosas que necesitaba decirme. Que lo sentía. Que todo estaba saliendo mal con ella. Que no era lo que pensaba. Que me extrañaba. Que no había dejado de amarme. Te juro que no lo dudé ni un segundo. Lo bloqueé al instante. No porque ya no doliera. No porque no me tentara la idea de escucharlo arrastrarse. Sino porque entendí que yo ya no era la misma. Que algo en mí se había roto de forma definitiva. Y ahí fue cuando decidí que tenía que hacer algo. Que tenía que moverme de nuevo. Pero esta vez no para escapar. Sino para empezar desde cero. Lo que no sabía era que mi hermana no iba a dejar las cosas tan fácil. Pensé que después de todo, lo mínimo que harían sería dejarme en paz. Pero no. Nadie te suelta cuando ya te usaron y no les gusta la imagen que das al alejarte, porque de alguna forma, hasta el silencio les molesta. No estar ahí, no responder, no aplaudirles el show, eso les jode más que cualquier insulto. La que apareció esta vez fue ella, mi hermana. No directamente, claro. Usó a una amiga suya para contactarme. Una con la que salimos un par de veces antes, de esas que nunca supe si estaba de mi lado o del suyo. Me mandó un mensaje por Instagram desde su cuenta personal, como si nada. Un mensaje largo, lloroso, lleno de ella te necesita y no va a poder criar sola a un bebé con todo esto en la cabeza. Lo ignoré. Un día después, otro mensaje, más insistente, esta vez con una foto. Mi hermana, sentada en una cama de hospital, con una panza ya muy notoria, llorando. El texto decía, no come, no duerme, está deprimida, se siente culpable por todo. Si al menos le dijeras algo. Y ahí fue cuando se me cruzaron los cables. Porque ¿qué clase de manipulación es esa? Me sacan todo, me traicionan, me aíslan, me tiran por la borda, y ahora soy yo la que tiene que ayudarla emocionalmente porque está triste con las consecuencias de sus acciones. Le respondí con una sola línea, no me usen más como excusa para no lidiar con su propia mierda. Y la bloqueé también. A las pocas horas me llama mi padre. No lo había escuchado desde antes de desaparecer. La llamada sonó como si fuera una emergencia. Atendí. Me dijo que lo pensara. Que mi hermana me necesitaba. Que el bebé no tenía la culpa de nada. Que si yo tenía algo de compasión, de madurez, de sentido familiar, aparecería. Que ya se habían dicho cosas feas, que era hora de mirar hacia adelante. Le pregunté si en algún momento alguien, aunque fuera él, pensó en lo que todo eso me hizo a mí. Me dijo que fue duro para todos. Esa fue su respuesta. Como si todos estuviéramos en el mismo nivel de dolor. Como si me hubiera caído café encima y no me hubieran metido una puñalada por la espalda. Después me dijo algo que no me esperaba, pero que confirmó todo, si sigues con esta actitud, te vamos a tener que excluir. No por castigo, sino porque estás haciendo que todo sea más difícil de lo que ya es. Y ahí se rompió lo último que me quedaba. Porque ya ni siquiera disimulaban. Ya no era vamos a hablarlo, queremos entenderte, intentemos sanar. No. Ahora era, o te callas y tragas, o quedas afuera. Y lo dijeron como si ellos fueran los dueños del concepto de familia. Como si ellos pudieran decidir quién pertenece y quién no. Colgué sin decir más. Esa misma noche, mientras buscaba dónde mudarme otra vez, me llegó un correo de ella.
No esperaba mucho, pero lo abrí. Era una carta larguísima, más de 3 páginas, con todo el drama que te imaginas, que no fue planeado, que se sentía sola, que él la buscó a ella, que se sintió querida por primera vez, que no supo cómo parar, que había algo roto en ella, que pensó que yo era fuerte y que no me iba a afectar tanto, que la maternidad le había cambiado la cabeza, que ahora veía lo importante que es tener una hermana, que quería que su hijo creciera sabiendo que tenía una tía que lo amaba. Cerré el correo y no dije nada. Lo marqué como spam. No porque no me doliera. Me dolía cada palabra. Pero porque ya no confiaba en nada. Y porque cada vez que hablaban de reconciliación era para beneficio de ellos, no mío. La idea de ser la tía del hijo que nació de esa traición me resultaba imposible de digerir. No por el bebé, claro. Pero porque me estaban pidiendo que me convierta en espectadora de la nueva vida que construyeron sobre los restos de la mía. Que sonriera. Que trajera regalos, que posara para fotos como si no hubieran convertido mi existencia en un chiste de mal gusto. Y lo peor, lo que nadie entendía, es que yo no estaba enojada solamente por lo que hicieron. Estaba enojada porque nunca dijeron la verdad. Nunca pidieron perdón de verdad. Nunca se sentaron a mirarme a los ojos y asumir la responsabilidad. Todo pasó, no supimos manejarlo, ya está hecho. Pasaron unas semanas sin más contacto. Me mudé a una habitación en Oakland. Conocí a una chica que alquilaba un cuarto barato. Vivía sola, tenía 2 gatos, trabajaba desde casa. Se notaba que también venía de un pasado difícil. Me dejaba en paz. Nos entendimos sin hablar mucho. Me sentí por primera vez un poco segura. Lo suficiente como para volver a trabajar, aunque fuera de mesera. Y ahí fue cuando recibí el mensaje de una amiga. Una de esas que sí se alejaron cuando todo pasó, pero que por alguna razón seguía siguiéndolos a ellos en redes. Me mandó una captura. Una foto publicada por mi madre. El bebé ya había nacido. En brazos de mi hermana. Y en el pie de foto decía, nuestro milagro. El niño que nos unió más que nunca como familia. Nos unió. Ahí entendí que para ellos, mi ausencia no era una pérdida. Era un alivio. Habían cerrado la historia. Habían reescrito el guión. Yo era un borrón más en el álbum. Y en ese momento, algo en mí decidió que ya no iba a seguir tratando de explicar por qué me alejé. Ni a ellos. Ni a nadie. Después de esa foto entendí que no quedaba nadie. No había vuelta atrás. No había conversación pendiente. Nadie me esperaba. Nadie me echaba de menos. Solo seguían con su vida, como si yo hubiera sido una nota al pie. Como si mi historia no hubiera importado más que para darle contexto a la de ellos. Y aún así, me costó soltarlo. Había días en los que me levantaba con esa idea, tal vez exageré. Tal vez debería llamarla. Tal vez podría, no sé, aparecer un día y ver al bebé. Al menos verlo. Solo una vez. Me venían esas cosas. No por ellos, sino porque soy humana. Porque me criaron para creer que el amor familiar está por encima de todo, que no importa lo que pase, hay que volver, que perdonar es lo correcto, que estar sola es lo peor que puede pasarte. Pero después me miraba en el espejo. Me veía ojerosa, con la piel apagada, con una tristeza que se me pegó al cuerpo como humedad. Y pensaba, ¿por qué mierda tengo que ser yo la que vuelve? Yo no hice esto. Yo no robé a nadie. No mentí. No fui la que jodió la vida del otro con una sonrisa. Ahí es donde empecé a escribir esta historia. No para hacerme la víctima, no para que me den la razón, sino porque necesitaba soltarlo. Ya no podía seguir hablando sola en mi cabeza. Mientras tanto, las cosas afuera eran grises. Sobrevivía. Nada más. Trabajaba en turnos dobles. No hablaba mucho con nadie. La chica con la que vivía era tranquila, me respetaba el espacio, pero no nos hicimos amigas. Yo no podía conectar con nadie. No después de todo eso. Me costaba hasta pedir el pan sin pensar que la otra persona podía volverse contra mí. Hasta que una noche, de la nada, mi ex apareció. Literalmente, tocó el timbre de la casa. Pensé que era una broma. Me asomé por la ventana y ahí estaba él, parado, con una cara que no sabía si era de culpa, de cansancio o de arrogancia. Me costó entender que era real. Me quedé congelada. Fue la chica con la que vivía la que se acercó y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que no abriera, que no lo dejara entrar. Ella no preguntó más, solo se fue a su cuarto, cerró la puerta. Me protegió sin hacer escándalo, como debe ser. Yo me quedé pegada a la ventana, mirando como él esperaba. Sacó el celular. Me llamó. El número era nuevo, pero supe que era él. No atendí. Luego mandó un mensaje, larguísimo. Y sí, lo leí. Decía que todo estaba mal con mi hermana, que se peleaban todo el tiempo, que ella lo controlaba, que lo espiaba, que no confiaba en él, que la situación con el bebé lo sobrepasaba, que él había cometido muchos errores, que me había perdido, que ahora se daba cuenta, que me soñaba, que me extrañaba, que no sabía a quién más acudir. Yo solo pensaba, ¿y yo qué carajo tengo que ver con esto? Me fui al baño, me encerré.
Le contesté con una sola frase: no vengas más. No llames. No escribas. Nunca más. Lo bloqueé. Y me quedé ahí, en el piso del baño, en silencio, temblando. No por él, sino por mí. Porque por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba recuperando algo. No sé qué exactamente, pero algo. Una parte de mí que no quería seguir revolcándose en lo que me hicieron. Algo que me decía: esto no te va a destruir del todo. Días después, recibí una última señal. Una carta. Escrita a mano, firmada por mi madre, sin remitente, pero reconocí su letra. Decía que me perdonaba, que entendía que yo estaba dolida, pero que estaba equivocada, que ella solo quería que sus hijas estuvieran juntas, que el niño, su nieto, merecía crecer con una familia unida, que todavía estaba a tiempo de rectificar, que esperaban verme en el bautizo. ¿El bautizo? Lo leí 2 veces, me reí. No fuerte. De esas risas tristes que te salen cuando ya no hay otra forma de reaccionar. La rompí. Literal. La hice pedazos y la tiré al inodoro. Y ese fue el último contacto. Desde entonces, nada. Silencio total. ¿Me siento mejor? No siempre. Hay días en que me levanto sintiendo que me arrancaron algo. Hay días en que me cuesta mirar a otras familias, a otras hermanas, a otras parejas. Porque siento que hay algo en mí que quedó quemado para siempre. Algo que ya no voy a recuperar. Pero hay otros días, también. Días en los que siento que estoy reconstruyéndome. Lento. Mal. Con pedazos que no encajan. Pero sigo. Y por ahora, eso es lo único que puedo hacer. Me costó mucho decidir que ya no quería saber nada más. Porque incluso cuando creía que había cerrado la puerta, siempre dejaba una rendija. Una pequeña parte de mí seguía espiando a través del hueco. No porque esperara que todo volviera a ser como antes, eso ya estaba muerto, sino porque no sabía cómo vivir con el silencio, con la idea de que ya no tengo familia, de que ellos eligieron borrarme. O peor, que yo misma me tuve que borrar para no volverme loca. Un día me encontré con una ex compañera del colegio, fue pura casualidad. Estaba trabajando en una feria de libros, ayudando con el montaje, y ella era parte del equipo de logística. Me reconoció al instante. Yo, al principio, fingí que no. Pero después terminamos tomando un café en un descanso. Me preguntó por mi vida, por mi familia, por mi hermana. La gente siempre pregunta eso, como si lo lógico fuera que siguiera todo unido, como si los lazos de sangre fueran inquebrantables por default. Le conté lo básico, sin dar nombres, sin detalles morbosos, solo lo suficiente como para que entendiera por qué cambié tanto. Me escuchó en silencio. Después me dijo algo que se me quedó clavado: a veces uno tiene que perder todo para empezar a vivir sin pedir permiso. Esa frase me siguió todo el día. No porque fuera profunda o inteligente, sino porque era verdad. Toda mi vida fui la hija buena, la hermana que siempre decía que sí, la pareja que aguantaba. Y cuando todo se rompió, seguí intentando ser la que no hace lío, la que no responde mal, la que deja pasar. Como si con eso fuera a recuperar algo. Pero no. Lo único que hice fue hundirme más. Esa noche me senté frente a la computadora y empecé a escribir todo. Esto, lo que estás leyendo, no por venganza. No para que nadie quede como el malo de la película, sino porque quería tener mi versión. Porque todos ellos, mi familia, mi hermana, él, se quedaron con la narrativa. Se la contaron a sus amigos, a los vecinos, a los compañeros del trabajo. Seguro dijeron que me puse intensa, que no supe manejar las cosas, que exageré, que ella se fue porque no podía soportar que su hermana fuera feliz. Y yo me quedé con la historia atravesada. Con la verdad sola, sin testigos. Así que esto es para mí. Para dejar todo sobre la mesa. Para no tener que explicar más. Para que si alguna vez alguien quiere saber por qué no tengo familia, le pueda mostrar esto sin tener que repetirlo de nuevo. Y mientras escribía, me llegaron 2 mensajes más. De tías. Mujeres que nunca me buscaron antes, pero que ahora, que el bebé ya tenía nombre, fotos y todo el espectáculo de Facebook, querían que volviera. Uno de los mensajes decía: no le hagas esto a tu mamá, la estás envejeciendo con tu odio. ¿Mi odio? Nunca hubo odio. Hubo abandono. Hubo traición. Hubo silencio. Ellos fueron los que decidieron proteger la imagen de la familia antes que a una de sus hijas. Ellos fueron los que me sacaron sin decirlo. Yo solo hice oficial lo que ellos ya habían ejecutado. Y mientras tanto, mi hermana sigue publicando cosas. Me contaron que el niño ya tiene más de 6 meses, que es sano, que tiene los ojos de él, que mi madre lo lleva al parque, orgullosa, que mi padre ya le compró su primer balón de fútbol, y que ella sigue hablando de superar diferencias y volver a unirnos como si se tratara de un malentendido. Yo no puedo con eso. No puedo con esa versión amable de lo que pasó. No fue una pelea. No fue una diferencia de opiniones. Me arrancaron la vida que estaba construyendo, y encima me exigieron que aplaudiera la que armaron encima de mis ruinas. Lo que sí hice fue algo pequeño, pero importante: cambié mi apellido en redes. No el legal,
Todavía no me siento lista para ese paso, pero sí el que usaba públicamente. Puse uno inventado. Nadie que me busque por mi nombre real puede encontrarme fácil ahora. Es mi manera de tomar distancia, de decir, ya no me represento por ese apellido, ya no pertenezco a ese núcleo. Unos días después, conocí a alguien. No un nuevo novio. Ni siquiera sé si puedo volver a estar con alguien en ese sentido. Es una amiga. Una persona con la que conecté sin buscarlo. Una mujer que también rompió con su familia por razones distintas, pero igual de dolorosas. Nos hicimos compañía sin necesidad de explicarlo todo, porque nos entendimos desde el lugar del vacío. Ella me dijo algo que no se me olvida: a veces la familia no te traiciona. A veces te muestra quién fue siempre. Y con eso cerré el día. No hay final feliz todavía, solo esto: sobrevivir. Mantenerme entera lo mejor que puedo. Poner límites, no responder, no volver atrás. Y cada tanto, escribir un poco más de esta historia, no para revivir el dolor, sino para asegurarme de no olvidarlo. Porque si algo me enseñó todo esto, es que hay dolores que no se superan con perdón, ni con terapia, ni con el tiempo. Hay dolores que uno simplemente aprende a cargar. Pensé que terminar esta historia iba a sentirse como un cierre, como si al escribirlo todo, al dejarlo en palabras, se pudiera soltar un poco. Pero no. Es raro. No siento alivio. No siento paz. Solo un cansancio profundo. Un peso constante. Como si arrastrara un cuerpo invisible conmigo todo el tiempo. No se ve. Nadie lo nota. Pero está ahí. Después de la última vez que alguien de mi familia me escribió, una prima lejana queriendo saber si seguía molesta, decidí cambiar de número. Otra vez. Lo hice sin pensarlo mucho. Como cuando uno se rapa el pelo después de una ruptura. No arregla nada, pero te da la ilusión de control. Era eso. Un acto mínimo de independencia. La verdad es que me acostumbré a vivir sola. No digo sin gente alrededor, sino sola de verdad. Sin raíces, sin nadie a quien llamar cuando me pasa algo importante. Si me enfermo, no hay madre que venga. Si me pasa algo bueno, no hay padre que me abrace. Si tengo miedo, no hay hermana que me diga que todo va a estar bien. Y eso no es una queja. No lo digo con dramatismo. Es una constatación. Así es. Así se siente. Es vivir sabiendo que nadie va a venir a salvarte. Que el cariño que das y recibes va a tener que construirse desde cero, con gente nueva, con mucha paciencia, con menos garantías. Hay días en que me la banco bien. Me levanto, hago café, trabajo. Veo una película, salgo a caminar. Escucho música vieja. Escribo. Me río de algo tonto en internet. Pienso en proyectos nuevos. Me siento más fuerte que nunca. Y hay otros días en los que me despierto sintiéndome de 10 años, asustada, sola, queriendo a mi mamá, incluso si sé que ella ya no está para mí, queriendo a mi hermana, incluso sabiendo todo lo que hizo, porque la sangre es una mierda tramposa, te hace extrañar a quienes te destruyeron, te hace preguntarte si no podrías haber hecho algo distinto, si no hubo un momento en el que pudiste haber cambiado todo, pero no. Lo revisé 1000 veces, cada conversación, cada decisión, cada silencio. No hubo espacio, no hubo margen, no hubo otra forma. Hice lo que tenía que hacer. Me fui. Me protegí. Ahora vivo en un estudio pequeño en una ciudad donde nadie me conoce. Tengo una gata que encontré en la calle. Se llama Mina. Me sigue a todos lados. Duerme encima mío. Cuando lloro, me mira con una cara que juro que entiende. Es mi familia ahora. Y no necesito más. Hace poco me ofrecieron un trabajo nuevo. Mejor sueldo. Más estabilidad. Lo acepté. Me estoy armando una vida lenta, sin grandes expectativas, pero con lo básico: tranquilidad, rutina, espacio. Aprendí que eso también es felicidad. No tener que mirar atrás todo el tiempo. No vivir esperando el siguiente golpe. Sobre ellos, no sé nada más. No quiero saber. No busco sus nombres. No acepto pedidos de conocidos en redes. No abro correos si no reconozco al remitente. Vivo como si estuvieran muertos, aunque sé que no lo están. Y si algún día alguien me dice que algo les pasó, no sé cómo voy a reaccionar. Capaz lloro. Capaz no siento nada. Capaz solo me quedo mirando una pared durante horas. Y está bien. Porque esta historia no es sobre ellos. Es sobre lo que me dejaron. Lo que sobrevivió. Lo que reconstruí con las manos temblando. Hay gente que dice que uno debe reconciliarse. Que hay que sanar. Que el perdón libera. A esa gente le deseo lo mejor. De verdad. Pero yo aprendí otra cosa. A veces sanar no es volver. A veces sanar es no permitirles entrar nunca más, no abrir la puerta, no contestar, no cruzarse nunca más en la historia del otro. Y si alguien me pregunta si me arrepiento de haberme alejado, la respuesta es no. Lo que me arrepiento es de haber aguantado tanto.